Formación del canon del Antiguo Testamento. En la historia de la Iglesia siempre se ha hablado de la formación del canon del Nuevo Testamento, cómo los concilios eclesiásticos definieron los libros que debían formar parte del Nuevo Testamento. Pero, ¿y si te dijera que la formación del canon del Antiguo Testamento es igual de interesante que la del Nuevo Testamento? Quédate en este video y descubrirás la formación del canon del Antiguo Testamento. Si eres nuevo por aquí, solo te pido dos cosas. 1. Dale like a este video. 2. Suscríbete al canal. Eso me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido como este. Y sin más preámbulos, te presento. La formación del canon del Antiguo Testamento. ¿Qué significa la palabra canon? La palabra canon proviene del griego canon, que significa regla, vara o medida. En otras palabras, el canon es el conjunto de libros que se consideran inspirados por Dios y reconocidos como autoridad espiritual dentro del pueblo de Dios. Para los judíos y posteriormente para los cristianos, determinar qué libros eran inspirados fue un proceso largo, cuidadoso y profundamente espiritual. El punto de partida, los escritos de Moisés. Todo comienza con Moisés, considerado el primer escritor sagrado. Los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, fueron aceptados muy temprano como la ley Torá. Estos textos no solo narraban el origen del pueblo de Israel, sino también las instrucciones divinas que debían regir su vida. Por eso, la Torá fue el primer bloque sagrado del canon, copiado con extremo cuidado por los escribas y preservado en el templo. Los profetas y los escritos. Después de la Torá, los 5 libros escritos por Moisés, el pueblo de Israel siguió caminando por la historia. Y en ese recorrido, Dios no dejó de hablar. Los profetas, voz viva de Dios en medio del pueblo. Los profetas no eran simples predicadores o adivinos. Eran mensajeros directos de Dios, elegidos para advertir, corregir y consolar a su pueblo. Sus palabras no provenían de su imaginación, sino de la inspiración divina. 2 Pedro capítulo 1, versículo 21 lo explica con claridad. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Libros como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y los llamados 12 profetas menores, Oseas, Amós, Miqueas, Malaquías, entre otros, comenzaron a ser reconocidos como escritura porque el pueblo veía el cumplimiento de sus palabras. Las profecías que anunciaban el exilio, la restauración de Jerusalén y la venida del Mesías se cumplían una tras otra. Con el tiempo, estos libros fueron reunidos en una segunda gran sección del canon hebreo conocida como los profetas, Nevi. Esta colección se dividía en 2 partes. 1. Profetas anteriores, Josué, Jueces, Samuel y Reyes, porque narran la historia profética de Israel. 2. Profetas posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. Cada uno de ellos mostraba la fidelidad de Dios y la infidelidad humana, recordando que la historia de Israel no era política, sino espiritual. Los escritos, sabiduría, poesía y esperanza. Después de los profetas, surgió una tercera colección, los escritos Ketubim. Aquí encontramos los libros más variados y profundos del Antiguo Testamento, Salmos, la colección de oraciones, himnos y clamores del alma. Proverbios, con su sabiduría práctica y moral. Job, que enfrenta el misterio del sufrimiento humano. Ruth, Esther y Crónicas, que narran la providencia divina en la historia. Y libros poéticos y filosóficos como Eclesiastés, Cantar de los Cantares y Daniel. Estos textos no surgieron en tiempos de grandes milagros, sino en épocas de reflexión, silencio y búsqueda. El pueblo que había vivido el exilio y la restauración comenzó a mirar hacia adentro, buscando entender la voluntad de Dios en la vida diaria. Por eso, los escritos representan el corazón y la sabiduría del pueblo de Israel. Mientras los profetas hablaban en nombre de Dios al pueblo, los escritos hablan del alma humana hacia Dios. Reconocimiento progresivo. El reconocimiento de estos libros no fue inmediato. Durante siglos, las comunidades judías guardaron, leyeron y debatieron sobre cuáles textos eran verdaderamente inspirados. Pero 3 criterios guiaban su decisión. 1. Autoridad divina o profética, debía haber evidencia de que el autor fue guiado por Dios. 2. Concordancia doctrinal. El mensaje debía armonizar con la Torá y los profetas. 3. Aceptación comunitaria, debía ser leído y reconocido por la comunidad de fe como palabra viva de Dios. Así, poco a poco, la Torá, los profetas y los escritos fueron formando un solo conjunto, el Tanaj, acrónimo hebreo de Torá, ley, Nevi, profetas, y Ketubim, escritos. Cuando Jesús vino al mundo, este canon estaba prácticamente formado, y él mismo lo confirmó al decir en Lucas capítulo 24, versículo 44. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
Con esa frase, Jesús reconoció las tres secciones principales del Antiguo Testamento, dándoles el sello definitivo de autoridad divina. El canon hebreo y el canon griego. Después de siglos de reinos, profetas y restauraciones, el pueblo de Israel fue esparcido por todo el mundo antiguo. Miles de judíos fueron llevados cautivos a Babilonia, y más tarde, muchos emigraron hacia las grandes ciudades del imperio helenístico. Uno de esos lugares fue Alejandría, en Egipto, una ciudad brillante, fundada por Alejandro Magno, donde la cultura griega dominaba el pensamiento, la educación y la lengua. Allí nació una nueva generación de judíos que ya no hablaban hebreo, sino griego. Para ellos, las escrituras en su idioma original eran casi incomprensibles. Así comenzó uno de los proyectos más trascendentales de la historia sagrada. La traducción del Antiguo Testamento al griego. La Septuaginta, cuando la palabra de Dios habló en otro idioma. Según una antigua tradición judía, 72 sabios fueron convocados en Alejandría para traducir la ley de Moisés al griego. De ahí el nombre, Septuaginta, que significa, de los 70, y se abrevia con las letras LXX. Con el tiempo, no solo se tradujo la Torá, sino todo el Antiguo Testamento, incluyendo algunos textos adicionales que no estaban en el canon hebreo, pero sí eran leídos con devoción en las sinagogas griegas. Estos libros, como Sabiduría, Tobías, Judith, Eclesiástico, Baruch y los Macabeos, surgieron en el contexto del exilio y la resistencia judía frente a las potencias extranjeras. Reflejaban la fe viva del pueblo que luchaba por mantener su identidad y esperanza en medio de culturas paganas. Dos comunidades, dos cánones. Mientras los judíos de Palestina seguían leyendo las escrituras en hebreo y arameo, los judíos de la diáspora, dispersos por el mundo grecorromano, usaban la Septuaginta. Esto provocó el nacimiento de dos tradiciones canónicas. 1. El canon hebreo, compuesto por 24 libros, equivalentes a los 39 del Antiguo Testamento protestante actual. Fue cuidadosamente preservado por los rabinos, especialmente después de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Representa la herencia textual más antigua del judaísmo. 2. El canon griego, Septuaginta, usado ampliamente por los judíos helenizados y más tarde por los primeros cristianos. Contenía los mismos libros, pero también los deuterocanónicos o apócrifos, según la tradición cristiana que se siguió. La transición hacia la Iglesia cristiana. Cuando el cristianismo comenzó a expandirse, la Septuaginta fue la Biblia de la Iglesia primitiva. Fue con esta traducción que Pablo predicó en el mundo grecorromano, que Lucas escribió su evangelio y que los primeros cristianos explicaban las profecías mesiánicas. Por eso, los libros adicionales de la Septuaginta fueron naturalmente aceptados por los primeros cristianos. No como textos externos, sino como parte integral de la revelación de Dios. Más tarde, cuando los rabinos judíos definieron su canon definitivo en Jamnia, alrededor del año 90 después de Cristo, decidieron excluir esos libros que no estaban originalmente en hebreo. La Iglesia, sin embargo, continuó usándolos, considerándolos valiosos para la fe y la enseñanza. La decisión en tiempos de Jesús y después. En tiempos de Jesús, el canon del Antiguo Testamento ya estaba casi definido, aunque aún existía debate sobre algunos libros. Jesús mismo citó constantemente la ley, los profetas y los salmos, mostrando que reconocía esas tres secciones como escritura. Después de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, los rabinos reunidos en Jamnia reafirmaron los libros considerados inspirados por el judaísmo, cerrando el canon hebreo. Cabe resaltar que la relación entre cristianos y judíos quedó muy fragmentada después de la destrucción del segundo templo en el año 70. Por ende decidieron eliminar los libros que no estuvieran en hebreo, eliminando así los libros deuterocanónicos o segundo canón. Los cristianos, sin embargo, conservaron también los libros de la Septuaginta, ya que era la versión más usada en el mundo antiguo y la misma que usaron los apóstoles. Así, la Iglesia católica y ortodoxa conservaron los libros de la Septuaginta, mientras que los judíos y protestantes se quedaron con el canon hebreo. En conclusión, la formación del canon del Antiguo Testamento no fue un acto humano, sino un proceso guiado por Dios a través del tiempo, los profetas y la comunidad creyente. Cada libro, cada palabra, fue preservada con amor para que hoy tú y yo pudiéramos conocer su verdad. Así que la próxima vez que abras tu Biblia, recuerda, detrás de esas páginas hay una historia de fe, de cuidado y de inspiración divina. Si este video te ayudó a comprender mejor la historia del Antiguo Testamento, dale like, suscríbete al canal, y activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos sobre la historia, la arqueología y los misterios de la Biblia. Nos vemos en el próximo video, y recuerda, la palabra de Dios nos hace cambiar, y transforma vidas.